Por más de 80 años, el cine ha fascinado al espectador con niños que causan caos, terror y muerte. ¿De dónde surge este interés por niños malvados y asesinos? Conversamos sobre los pequeños psicópatas del cine entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, este podcast donde conversamos sobre la fe cristiana y su presencia en el mundo contemporáneo, que tenemos regularmente con Guillermo Serrano y Elsa Masón. Te saluda Gerson García dándote la bienvenida a este episodio. Hoy conversamos sobre esos pequeños psicópatas con los que el cine ha atraído a sus audiencias por más de 80 años. Esta conversación fue sugerida inicialmente por Guillermo, después de que leyera un artículo del diario El País que se refiere a lo que se denomina como subgénero del cine de terror, donde se presentan a niños causando caos, terror y muerte. La idea del artículo nos pareció interesante en un contexto donde la violencia entre adolescentes y la violencia, a veces familiar y cercana, contra los niños parece estar a la orden del día. Nos parece de alguna manera que el artículo pone patas arriba la experiencia común al enfocarse en los niños como potencialmente sanguinarios. Nos pareció importante porque de alguna manera nos confronta con esa ambivalencia con la que nuestra sociedad contemporánea e industrializada trata a los niños. Pensamos que conecta también con la tradición cristiana que ocasionalmente presenta la infancia de Jesucristo en anticipo a su muerte como adulto. Es que por décadas la industria cinematográfica ha explotado esa trama con películas famosas como La mala semilla de 1956, El exorcista de 1973, La profecía 1976 y más recientemente en el 2009, La huérfana. El éxito en la recepción de este tipo de películas es difícil de explicar. Y Guillermo y Elsa, creeríamos que si los niños de corta edad despiertan algo en nosotros es ternura y no necesariamente terror. Los niños parecen todos ellos inocentes, tiernos, dignos de cuidado y seguramente los jóvenes, cuando tienen a sus hijos y tienen que ser jóvenes, ¿no?, en edad precisamente reproductiva, parece que crían paciencia, amor, misericordia, y nadie se pone a pensar en este tipo de drama o de películas que los presentan como agentes raros y dañinos cuando crecen. Uno no se lo pone así, nunca. Siempre tiene en la mente el ideal. Este niño o esta niña va a ser grande, va a ser fuerte, va a ser pionero, pionera, y ese es el ideal que tenemos todos los padres. Pero nunca nos ponemos a pensar desde el otro lado, ¿no? Y mi cuñada, que no es muy aficionada a esta película, pero bueno, ha visto a lo mejor, tenía en la cama de los huéspedes de su casa Chucky. Chucky, es un muñeco. Sí. Entonces tenía un muñeco en la cama como almohada para los visitantes. Y cuando llegamos ahí un día y estábamos con nuestros niños pequeños, y entonces Patricia lo ve, saca esa almohada, niña, que es una cosa terrorífica. Y ella pensaba que era un adorno muy, muy bonito. Nunca se había opuesto a pensar en la película, ¿no? Que realmente una película terrorífica tremenda. Pero los amantes de estas películas yo creo que lo seguían hasta el final. No sé, Elsa, si tú en tu experiencia, habiendo trabajado el cine y siendo tan aficionada a este género artístico, ¿has notado eso, no? Estas películas que se han sucedido ya desde hace bastante tiempo, quizás desde la década de los 40, 50, donde de pronto aparecen estos niños terroríficos verdaderamente. Pues yo cuando leí el artículo empecé a pensar en algunos sobrinos que tengo. A lo mejor se inspiraron, exagerando un poquito la nota en la realidad, ¿no? Yo creo que el cine y la literatura utilizan contrastes y comparaciones, ¿verdad? Y las ponen dentro de personajes o de situaciones para causar esa sensación de que sucede algo inesperado, la sorpresa, ¿verdad? El no saber cómo sentirte cuando ves un niño que prácticamente se ve angelical, ya sea en las páginas de un libro o en este caso estamos discutiendo el cine como tal, un niño bonito, lindo, pero sin embargo tiene un corazón degenerado, maldito, que es capaz de cualquier cosa, ¿no? Y es el poner estas imágenes que tenemos, ¿no? De la inocencia, de la ternura, del bien, de algo que es incorrupto, como lo puede ser un niño,
posesionado, ¿verdad? De capaz de hacer maldades atroces, ¿no? Y son trucos que se utilizan para causar la sensación, para causar el estímulo en la audiencia. Yo creo que también sucede muchas veces ese reflejo, ¿no? Que tenemos en los grandes libros de literatura, considerando nosotros incluso la Biblia como un gran libro de literatura, donde se habla, ¿verdad?, del demonio como un ángel de luz. Entonces, uno es atraído, ¿verdad?, de cierta manera a las cosas que son esplendorosas, bellas, y sin embargo resulta que nos están tomando el pelo, nos están engañando. Yo creo que son trucos que se utilizan en las historias para capturar la atención de la audiencia. De alguna manera como para poner el mundo patas para arriba y así entonces crear algún tipo de interés, de que hay algún tipo de novedad en la manera de tratar este tema, ¿no? Y muchas veces enseñar algo, ¿eh? Muchas veces tienen la intención de enseñarnos algo. Hablando de lo que Elsa ha dicho acerca de la influencia maligna que se refleja o que expone la Biblia, ¿no será que estos autores y realizadores de cine en un sentido quieren contrastar la bondad que encontramos en un niño que se promete en las Escrituras, que va a traer liberación, que va a traer paz, que va a traer un nuevo orden en la vida de los seres humanos, primeramente en la sociedad? ¿No será para contrastar ese niño de bondad que los escritores modernos y no tan modernos quizás, y los que hacen cine, quieren hacer este contraste y ver la otra cara, la del niño maligno, la del niño que tiene una raíz de mal, que no sabemos por qué se produce, porque la mayoría de las películas, los niños estos vienen de hogares más o menos normales, o sea, con padres relativamente normales, entonces no hay una explicación racional. ¿No será por el contraste que los cineastas están explotando esto? Ya, o quizás, Guillermo, incluso basado en la experiencia humana del niño que es abusón, ¿no? Del niño que es un matón, o del niño que es cruel con los animales, o del niño que de pronto muestra algún tipo de psicopatía, ¿no? De ser un psicópata social, de que no puede adaptarse, de que de pronto hace actos de gamberrismo o se vuelve violento contra otros niños. Es decir, que hay una realidad ahí de la que muchas veces no hacemos eco, de que hay esta crueldad infinita, como dice el artículo, en los niños. A mí lo que me llama la atención es que el autor de este artículo publicado por El País y que consideramos en nuestra conversación hoy, habla de que este cine donde el niño terrorífico es protagonista nos da la oportunidad de odiar al niño y de eventualmente en la narrativa matar al niño. Y me llama mucho la atención porque Elsa nos dijo al principio que estas películas le recordaban a algunos de sus sobrinitos, ¿no? Y a veces en el lenguaje popular incluso hablamos de esos diablillos que corren por ahí, ¿verdad? Y que hacen de las suyas. Pero me llama la atención que aquí el articulista está apuntando a esta otra dimensión de nuestra responsabilidad como adulto ante los niños y que aquí se nos da una oportunidad de ver a este niño cruel como un niño al que podemos odiar, lo opuesto a lo que naturalmente debería ser nuestro sentimiento hacia la infancia, y un niño al que eventualmente en la narrativa de esas películas hay que matar, porque si no seguirá haciendo el mal y seguirá causando estragos y matando a otra gente, entonces hay que eliminarlo. Y me llama mucho la atención que de alguna forma vicaria, explica el articulista, nosotros proyectamos eso sobre los niños y eso es bastante problemático que se nos ponga delante de nosotros en esos términos. Pero yo creo que sí, tiene razón Guillermo, que puede haber algo de esa imagen, ¿verdad? Del niño que conocemos, de ese famoso Mesías esperado, ¿verdad? En la figura de Jesucristo, una figura bíblica. Y existe también esa correlación, ¿verdad? De que si hay una figura ultimadamente buena, debe de haber una figura últimamente mala, el archienemigo, ¿verdad? Del superhéroe, ¿no? Tenemos a Batman y por el otro lado tenemos al Guasón, ¿no? Tenemos a Superman, ¿verdad? Y luego por el otro lado tenemos a los hijos de Krypton, ¿verdad? Que son sus archienemigos. A ver si me entero bien de lo que estás diciendo. El hecho de que exista esta figura del niño Dios, Jesucristo, que representa la bondad infinita y el bien y la salvación de los seres humanos y la posibilidad de vida eterna, y ahí se encarna de alguna manera en esta imagen del niño Dios, ¿verdad? Jesús niño. ¿Tú nos dices que existe una especie de anticristo niño también en estas películas? Así debe ser.
Así debe ser. Y yo creo que por eso es tan importante que al final de la película se intente matar al niño, ¿verdad? Para poder eliminar el mal en su raíz. No deja de ser interesante esta conversación porque en forma natural, yo creo, los seres humanos tenemos una especie de protección y de bondad con todos los niños, no importa de quiénes sean ni de dónde vengan, no nos interesa ese tipo de cosas. Queremos mirarlos con atención y con cierta benignidad. Pero en el caso específico del niño Dios al que nos hemos referido, no existe tal simpatía en muchas personas porque lo consideran algunos como una persona que aún no tiene ese potencial. Es un niño digno de misericordia, de atención. María se refleja como su madre protectora. Entonces ese niño está bueno para la Navidad, para los pesebres, para toda esa cuestión sentimental, pero no tiene esa calidad y esa cualidad que nos gustaría del superhéroe. Bueno, sabemos por el mismo relato de la Biblia, que después cuando este niño se hace adulto, entonces tiene una misión específica como venir a redimir a la humanidad, a los que se arrepienten de su pecado y todo eso. Pero el niño en sí mismo es digno de compasión. Por lo tanto, la contraparte es el otro niño o la niña, que son personas que tienen una raíz de maldad y que a nosotros nos gustaría eliminarla porque entonces sacamos el mal de raíz. Pero esa no es la cuestión que están planteando los cineastas. Yo creo que más bien plantean la necesidad que tenemos los seres humanos de un momento de escape, y en este caso, porque se han hecho ya no sé cuántas decenas o docenas de películas de niños malos, y en donde todos vamos con la intención justamente esa, de aniquilar al niño cuanto antes para que no cause más mal. Y yo creo que es una tendencia natural en el corazón de las personas. ¿Qué acerca de nuestra incongruencia hacia los niños? Por un lado, los vemos como dignos y necesitados de atención, cuidado, protección, provisión, acompañamiento, guía, dirección, disciplina. Por otro, los niños en nuestra sociedad contemporánea a veces son el inconveniente a las vacaciones, al tener una carrera, a poder desarrollarse en la vida, ¿verdad? Y un embarazo que no se ha planeado de pronto puede convertirse en una gran tragedia que hace cambiar el rumbo de la vida. Y creo que el artículo de alguna manera nos pone el dedo en la llaga hacia esta realidad donde por un lado valoramos a los niños y entendemos que necesitamos cuidarlos y protegerlos, y por otro, la violencia mayor que sucede en el mundo sucede en contra de los niños y los desamparados en general, pero los niños en particular. Miles de niños desaparecidos, miles de niños como víctimas de tráfico humano, miles de niños como víctimas de la explotación sexual, sistemas de gobierno que tienen que articular procedimientos para proteger a los niños del abuso físico, mental, económico, sexual. Es decir, aquí hay una acusación seria en cómo estas películas revelan verdaderamente una actitud ambivalente acerca de la niñez, ¿no? Y creo que nos pone el dedo en la llaga, Guillermo y Elsa, de que de alguna manera, incluso como padres, algunos de nosotros experimentamos la bendición de tener hijos, pero en algún momento que nos saquen de nuestras casillas, pudiéramos decirle lo peor y las cosas más hirientes e incluso causarles un trauma. Así que esto no está tan lejos de nosotros, me da la impresión. Y algo necesitamos hacer en términos de esa realidad, de esa ambivalencia y de esa contrariedad de que exaltamos al niño, lo protegemos al niño, pero al mismo tiempo lo convertimos en una de nuestras víctimas favoritas en esta sociedad. En el mundo de las caricaturas también los niños son objeto de ira, de rabia por parte de los padres, y en donde a veces también se les abusa, se les castiga, y a veces injustamente, y a veces justamente cuando hacen alguna barbaridad por ahí. En el mundo de las caricaturas es muy común verlos a estos niños y que tienen que reaccionar y defenderse como adultos, ¿no? Algunas de las famosas caricaturas que algunos de nuestros oyentes a lo mejor no ven porque no les gusta, porque los consideran de mal gusto, como los Simpsons, por ejemplo, que han entrado en su temporada número 32. Y esa no es una alusión directa a Elsa, que no le gustan los Simpsons, no, para nada. No exageran, no exageran. Estos personajes amarillos, todos ellos, 32 años, la serie más exitosa y más longeva en el mundo de la televisión,
el niño malo, el niño inquieto, el travieso, niño travieso es Bart. Y el padre muchas veces tiene la intención simplemente de quitárselo de encima. Así figura en la trama, ¿no? Entonces yo creo que ha llegado hasta el mundo de las caricaturas. Sí, a mí se me hace inconcebible el considerar, ¿verdad?, un niño, la figura de un niño quien es indefenso, que está esperando, ¿verdad?, el ser guiado, el ser protegido, como bien lo has apuntado, Gerson, el ser enseñado, ¿verdad?, supuestamente la verdad entre el camino del bien, el camino del mal. Está personificado en ciertas películas como la que estamos mencionando, que viene en el diario El País, como un ente maligno, ¿verdad?, que intrínsecamente tiene un mal y una capacidad de causar daño exorbitantes. Y creo que en las películas de este tipo, la importancia de deshacerse de este niño, de eliminarlo, es porque si es capaz de tanto mal como niño, ¿de qué sería capaz siendo un adulto? Entonces, eso crea una sensación de urgencia también, además de la emoción de sorpresa, ¿verdad?, en la audiencia, que yo creo que es una explotación de las emociones humanas, ¿verdad?, a quienes escogen ir a ver ese tipo de películas. Yo creo que debemos de encararnos desde una perspectiva bíblica cristiana de la protección universal de los niños. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí estamos sacando, ¿no?, la figura bíblica de los niños y poniéndolos en un mundo del mal. Isaías, el profeta que vivió unos 600 años antes de Cristo, declara: un niño nos es nacido, para hablar de la esperanza que tenía el pueblo que estaba en esclavitud, que estaba pasando por momentos terribles de explotación, en donde realmente la vida no valía mucho o valía nada. Y entonces el profeta, inspirado por Dios, dice: un niño nos es nacido, para declarar que vienen momentos mejores para la humanidad, momentos en los cuales a través de un niño que con toda su inocencia vendría a este mundo, sería capaz de liberar al hombre de su carga de males, de su carga de iniquidad, de pecados, de pensar tan mal de otros seres humanos, a través de un gesto que llamaría la atención de todo el mundo, como era sacrificarse como adulto por el bienestar de los demás. Es decir, hay aquí un canto a una niñez inocente, pero que también tiene el potencial de ser poderosa cuando madura, cuando crece, cuando se fortalece en cuerpo, en espíritu, y llega a ser una persona que es capaz de entender las debilidades de los seres humanos. Pues hablemos un poquito más de ese niño, Dios encarnado, ese Mesías al que hemos hecho referencia en nuestra conversación, porque hemos hablado de la incongruencia de la actitud generalizada en nuestra sociedad hacia los niños, donde al tiempo que hay protección y cuidado, también hay gran abandono, gran abuso, gran violencia contra los más débiles, en este caso los niños. Y hay una imagen que me llama mucho la atención, que circula en la tradición religiosa popular de Iberoamérica, y es este niño Jesús herido, ¿no?, que de alguna manera carga su cruz, o que de alguna manera tiene sus llagas, sus heridas de los clavos en sus manos y en sus pies. Y de pronto aquí hay otro acto de violencia contra el inocente que de alguna manera no puede escapar nuestra atención. Es decir, este niño, y el eco del Evangelio es ese, la narrativa del Evangelio es esa, de que de alguna manera este niño que nace, ¿verdad?, eventualmente va a terminar crucificado, se le va a hacer un gran acto de violencia, ha nacido para morir sustitutoriamente por nosotros. Es decir, se vuelve a repetir esta narrativa de la violencia contra el niño que ha de morir, pero en este caso no muere porque es malvado, sino muere justamente por todo lo contrario, porque viene a hacernos el honor, el favor, la bendición de amarnos de esa forma, ¿no? ¿Entendemos realmente la realidad de todo esto en el mundo contemporáneo en el que vivimos? Yo creo que sí, algunas personas lo entienden, y esos son quienes son llamados a entender esa verdad poderosa del Evangelio, ¿no? Porque recordemos que así como la figura del niño, del cual Guillermo mencionaba, que viene
en Isaías, que un niño se nos ha dado y es el símbolo de la esperanza, ¿verdad? De quien va a venir a rescatar al pueblo de Israel. También en el Antiguo Testamento tenemos ese símbolo de la oveja, ¿no? Jesús personifica también a esa oveja, a ese animal blanco, inocente, incapaz de causar mal. Y esa imagen de la oveja siendo sacrificada por el mal, por el perdón, buscando el perdón de Dios, por el mal que había en la comunidad de Israel, es de cierta manera restaurada por ese sacrificio que ofrece la oveja, que está personificado en la figura misma de Jesús. Ya, pero incluso Elsa, fíjate que estoy pensando que sí, es otra imagen, ¿verdad? Del inocente muriendo. Pero vamos a quedarnos en la imagen del niño, porque Guillermo nos sugiere esta imagen del niño que nos es nacido y que va a tener el peso de un reino de paz eterno sobre sus hombros. Bueno, el mismo Isaías, después, cuando el niño crece, dice que lo golpeamos hasta desfigurarlo por nuestra causa, por nuestra responsabilidad. Porque representa un reproche, así es, representa un reproche de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de tomar decisiones, ya sea el enriquecimiento de una manera ilícita, el egoísmo, ¿verdad? De que vemos al necesitado y nos seguimos en el camino de paso, la falta de compasión, de misericordia que nos tenemos unos a otros. Entonces, yo creo que la figura de Jesús predicando como adulto, anunciando que el reino de Dios estaba cerca, representó para muchos, ¿verdad?, el camino de la salvación, ¿verdad?, el camino ante la humildad de reconocer que en nosotros está ese mal desde niños y que solamente Jesús podía ser el camino para borrar, para erradicar ese mal y hacernos dignos ante la presencia de Dios. Y sin embargo, hay otras personas que cuando se enfrentan ante tal verdad, ante la persona de Jesús, ante su palabra, reaccionan y se quieren ir por el otro lado. Dicen, no, yo voy a seguir viviendo de la manera que quiero. ¿Por qué? Porque me conviene, porque me ha funcionado, porque así quiero seguir viviendo. La Biblia presenta a Jesucristo como la piedra de tropiezo, es decir, lo presenta no como esa persona benigna que todos van a aceptar a primera vista. No es el amor a primera vista del que tantos románticos hablan. No lo es. Sino que es una persona conflictiva porque nos lleva a todos nosotros a cuestionarnos todo lo que estamos haciendo. Y es por eso que es piedra de tropiezo para mucha gente, como dice Elsa. Yo creo que es una realidad que enfrentamos todos los seres humanos, seamos cristianos o no, porque nuestras rebeliones, y también la Biblia habla de eso, están delante de nosotros y nos cuesta aceptarlas ante la figura de una persona que vivió una vida justa, una vida santa, y que nos llama a ser justos en nuestro trato con Dios y con el prójimo. Yo creo que ese es el gran problema. Déjenme plantearles lo siguiente, ya que hemos considerado esta imagen de narrativa visual que se produce en algunas películas del niño malvado al que odiamos y al que eventualmente la narrativa mata. Hemos considerado a ese niño que por otro lado es el niño prometido, el niño que viene a traer paz, a restaurar el orden, pero que cuando crece lo golpeamos hasta desfigurarlo y eventualmente lo matamos. Y me pregunto si esa figura de Jesucristo y esa imagen del niño que crece y al que le perdemos toda simpatía porque nos crea gran inconveniencia, nos ayudaría a tratar de otra manera al prójimo. Y esto es lo que quiero preguntar. ¿Deberíamos recordar que en alguna ocasión nuestro prójimo fue un niño frágil? ¿Ayudaría eso a no ser violentos, a no ser desconsiderados? ¿Nos ayudaría de alguna manera esta imagen que tenemos de Cristo a tratar al prójimo de forma diferente? Es una posibilidad, pero la otra posibilidad es que veamos a esos niños y también nos reflejemos en ellos, nos veamos a nosotros mismos. Cuando éramos niños, cuando comenzamos a tener uso de razón y hacíamos cualquier cosa que desagradaba a nuestros padres o ofendía a nuestros hermanos, y entonces como niños aprendimos probablemente de primera mano el hecho de que teníamos que arrepentirnos de esas actitudes, porque así se nos enseñaba a pedir perdón. A lo mejor sería bueno que solamente viéramos a los otros niños con sus problemas, dificultades o faltas,
pero que nos viéramos a nosotros también representados, y a lo mejor esa figura ayudaría a ser un poco más compasivos hoy día con todos los niños del mundo. Queremos invitarte a que explores más de este tema suscribiéndote a este podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Contacta con nosotros y comparte tu opinión y comentarios sobre estos pequeños psicópatas del cine visitándonos en radiomoody.org. También ahí encontrarás más conversaciones y temas que tratamos entre amigos y que pudieran interesarte. Síguenos en Twitter, donde nos encontrarás como tus temas de hoy. Agradecemos el trabajo de realización de nuestros equipos de producción en Estados Unidos, Brasil y México, Abraham Pérez y Nilsen Tomasini en la distribución digital, Dania Yáñez atendiendo nuestras redes sociales y web, David Woodworth en la distribución para radio, y agradecemos también, por supuesto, a los periodistas Elsa Mazón y Guillermo Serrano el tiempo para conversar que nos han dedicado. A nombre de todos ellos, tu amigo Gerson García, productor ejecutivo y anfitrión de este podcast, te agradezco tu compañía. Confío que te volveré a encontrar para conversar de nuestra fe cristiana y nuestro mundo contemporáneo entre amigos. Una producción de Refrain Media y Radio.